El santo del día. Febrero 21. San Pedro Damián. Tal vez porque se había quedado huérfano y había sido tratado mal por uno de sus hermanos, Pedro Damián era muy bueno con los pobres. Era algo normal para él tener una persona pobre o dos con él en la mesa y le gustaba atender personalmente sus necesidades. Pedro escapó de la pobreza y del abandono de su propio hermano cuando su otro hermano, que era el arcipreste de Ravenna, lo tomó bajo su ala. Su hermano lo envió a buenas escuelas y Pedro se convirtió en profesor. Ya en esos días, Pedro era muy estricto consigo mismo. Llevaba una camisa de pelo debajo de su ropa, ayunaba rigurosamente y pasaba muchas horas en oración. Pronto decidió abandonar su enseñanza y entregarse por completo a la oración con los benedictinos de la Reforma de San Romuald en Fontavellana. Vivían dos monjes a una ermita. Pedro estaba tan ansioso por orar y dormía tan poco que pronto sufrió de insomnio severo. Descubrió que tenía que usar cierta prudencia para cuidarse a sí mismo. Cuando no estaba orando, estudiaba la Biblia. El abad ordenó que cuando él muriera, Pedro lo sucediera. El abad Pedro fundó otras 5 ermitas, alentó a sus hermanos en una vida de oración y soledad y no quería nada para sí mismo. Sin embargo, la Santa Sede lo llamaba periódicamente para ser pacificador o solucionador de problemas entre 2 abadías en disputa o un clérigo o funcionario del gobierno en algún desacuerdo con Roma. Finalmente, el Papa Esteban IX convirtió a Pedro en el cardenal obispo de Ostia. Trabajó arduamente para eliminar la simonía, que es la compra de oficinas de la iglesia. Alentó a sus sacerdotes a observar el celibato e instó incluso al clero diocesano a vivir juntos y mantener la oración y la observancia religiosa programadas. Deseaba restaurar la disciplina primitiva entre religiosos y sacerdotes, advirtiendo contra viajes innecesarios, violaciones de la pobreza y una vida demasiado cómoda. Incluso le escribió al obispo de Besancón quejándose de que los cánones se sentaban allí cuando cantaban los salmos en el oficio divino. Escribió muchas cartas, quedan unas 170. También tenemos 53 de sus sermones y 7 vidas o biografías que escribió. Prefirió los ejemplos y las historias en lugar de la teoría en sus escritos. Las oficinas litúrgicas que escribió son evidencia de su talento como estilista en latín. Pidió a menudo que se le permitiera retirarse como cardenal obispo de Ostia, y finalmente el Papa Alexander II consintió. Pedro se alegró de volver a ser solo un monje, pero aún así fue llamado a servir como un legado papal. Al regresar de una asignación de este tipo en Ravenna, fue vencido por una fiebre. Con los monjes reunidos alrededor de él, diciendo el oficio divino, murió el 22 de febrero de 1072. San Juan Diego Radio, el mensajero de María.